Les decía que, bueno, hoy como es el primer encuentro y como no les di indicaciones, se suponía que no íbamos a ver repetir los temas, pero bueno, lo vamos a ver rápidamente porque ustedes ya esto lo pueden ver después. Pero bueno, ¿cuál es la idea? La idea es que normalmente es muy raro, muy difícil en la actualidad que desempeñemos nuestra actividad de manera unitaria, digamos, ¿no? De manera individual. Es muy difícil, cada vez menos. Puede ser, hay. Incluso también depende de los estilos. Yo le hablaba hoy de los estilos, ¿no? De la perspectiva estética. Puede ser que a mí me resulte más eh, cómodo trabajar en forma individual. Pero bueno, muchas veces no puedo decidir, más allá de que me resulte cómodo y que sea mi perfil, ¿no? Que sea mi estilo. Hay momentos en que no puedo decidir. Entonces, cada vez menos vamos a poder pensar en el desempeño de la profesión de manera individual. Entonces, eh, obviamente, esto es un juego de palabras que dice, para que haya trabajo en equipo se requiere equipo de trabajo, es decir, nunca vamos a poder lograr una productividad igual si no logramos establecer un equipo de trabajo. Ojo, que normalmente a veces utilizamos la palabra como sinónimo, ¿no? Es decir, hablamos de grupos como sinónimo de equipos, ¿no? Bueno, ya se han hecho muchos estudios, hay mucha bibliografía al respecto, pero lo cierto es que no son sinónimos y que obviamente hay que tenerlo presente, es decir, no lo podemos dejar pasar y hacer de cuenta que es lo mismo. ¿Por qué? Porque hay aspectos sustanciales que van a incidir si trabajamos de una manera o trabajamos de la otra. Entonces, fíjense que ya estamos hablando de aspectos que no son individuales, ya hay más de una persona, obviamente esto es un gráfico que no quiere decir que la conformación de un equipo está hecho por tres, sino que está hecho por más de uno. También tenemos que pensar que hay un límite teórico, tampoco se puede decir realmente cuál es el límite, pero sí hay un límite en cuanto a también la cantidad de miembros que debería tener ese equipo. No sé si son 5, 7, 10 o 20, pero lo cierto es que no pueden ser 50, por ejemplo, ¿no? Y entonces puede ser que tengamos dudas, que tengamos incertidumbre, que no conozcamos la dinamicidad o el fenómeno de conformación, ¿no? De cómo hacemos para conformar nuestros equipos de trabajo. Y por otro lado, si realmente eso que estamos haciendo tendrá un propósito, servirá para algo o estamos solamente perdiendo el tiempo. Bueno, acá hay un elemento clave que ustedes tienen que tener en cuenta. Yo se los voy a dejar mirar, así se los voy a exponer, ahora voy a cambiar de pantalla y los voy a ver a ustedes, y quisiera que me digan qué es lo que ven allí. Una resistencia, dice Franco López. Franco, vos sos de electricista, ¿no? De la carrera de electricista. A ver qué dice. La verdad nunca vi algo así. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Ignacio. Bueno, si les parece, hablo yo. Exacto. Yo lo que veo en el Adelante. gráfico, no miro la cámara porque tengo justo acá el monitor. Eh, Veo como que después de la primera reunión hay como un tiempo de estadía antes de que suba la productividad. Es porque te estás conociendo con las personas los primeros días. Uh-huh. Pero está bien. Entonces, ¿qué información nos está dando este gráfico? Que Eh, como un tiempo, un lapso en el que cambia la actividad, digamos, o que empieza la actividad. Creo que el gráfico lo que está diciendo es que en el primer tiempo, en la primera fase, en la reunión,
o en la primera reunión va a haber un tiempo en el que el desempeño no aumenta, y después lo que se puede llegar a entender del gráfico es que cuando uno pasa a la fase 1 es como que propone algo, vuelve para atrás, y así va aumentando el desempeño, hasta llegar a la fase 2, que es como ya casi terminándolo, y aumenta un poco más el desempeño luego. Creo que se ve eso. Igual es un poco, creo que es un poco confuso porque uno, si ve este gráfico y se pone fino, piensa que retrocede en el tiempo. Pero digo, ¿no sería Claro, lo ideal? ahí uno preguntó justo, no, Pero si no se pone fino. Y bueno, lo que yo digo es, no sería lo ideal, porque ¿cómo haces para mejorar el desempeño? Volvés al pasado, ves en qué te equivocaste y lo haces mejor. No, Claro, eso... una No, buena no. perspectiva. Sí, no. Eso es, digamos, ¿cómo les digo? Un gráfico, no tomen literalmente lo que dice que va para atrás, para adelante. Era para no hacer una línea recta hacia arriba, nada más, ¿no? Significa que ahí hay una disrupción, eso quiere decir el zigzagueo ese, pero no es que se vuelve en el tiempo. Bien, entonces, ¿qué información nos está dando? Ustedes están hablando de algunos conceptos ahí, mencionaron un par, pero lo están tirando así como medio aislados. Habría que configurar la idea. Puede ser que se hace un estudio teórico, después se aprende y se pasa a una siguiente fase. Bueno, entonces fíjense. A ver, yo les voy acá Mari dice que el desempeño mejora con el tiempo. Bueno, ¿ves? Acá ya hay un hilo conductor. Que hay, alguien dijo, bueno, vos lo dijiste recién, fases, evidentemente. ¿Cuántas fases tenemos aquí? 2 fases. Bien. Entonces, también hay una variable importante en juego. ¿Cuál es? El tiempo. Muy bien, el tiempo. Y eso va a incidir sobre la otra variable, que ¿cuál es? El desempeño, ¿o no? Perfecto, el desempeño. Entonces tenemos fases, desempeño, tiempo, ¿sí? Entonces, cuando vemos el gráfico, que es el modelo de los pasos en equilibrio, nos da un promedio. Este es un gráfico promedio, no quiere decir que así sea realmente o que si después lo queremos aplicar a nuestro equipo de trabajo cuando estemos finalizando el cuatrimestre, nos dé este resultado. Esto es un promedio, pero este promedio, este gráfico así como está, nos está dando un dato clave. ¿Cuál es? Que hay que dejar madurar el grupo. Que hay que dejar madurar el grupo. ¿Qué más? ¿Quién más puede aportar? Hay un dato que es clave. A ver. Que la transición está a la mitad de tiempo, no sé. Vamos a ver, Toledo. Pero eso vos lo estás viendo con una mirada determinística, digamos. Y ya vamos a ver cuando veamos la era de los sistemas que esa era una de las tecnologías que sustentaba el pensamiento de la máquina. Y a nosotros nos va a interesar ver, bueno, las tecnologías que sustentan la era de los sistemas, que no es el determinismo. Entonces, anda por ahí la cosa, pero vos como lo estás diciendo es como que, y bueno, eso es así y no lo podemos resolver, ¿no? ¿Qué significa la letra A? O qué significa la letra B. Y el inicio y el final. ¿El inicio y el final de qué? Del trabajo del equipo, o sea, del trabajo Ajá. en equipo. Ajá. A ver, espera, déjame ver. ¿Quién habló? Yo, Milagros. Ah, Milagrito. Bueno, a ver, ¿y
¿Qué nombre tiene la letra A? Primera reunión. Ese sería el apodo, pero el nombre. ¿Cuál es el nombre de la letra A? Fase 1. Alto puede ser. Inicio. Alto puede ser. 12 de marzo. No sé. Claro, exactamente. Ahí lo escribió Pablo, ¿y quién lo dijo? Yo, profe. ¿Nahuel? No, Agustín. Bien, entonces, A es hoy. Y B era la fecha de agosto, que ahora no me la recuerdo, ¿no? Que sería la fecha de... O tal vez algunos días posterior a la fecha de recuperación especial, que sería la fecha de cierre de actas, vamos a suponer. Entonces, A y B tienen nombres, o sea, tienen valores que son o se transforman en condiciones de borde que nosotros no podemos modificar. Es decir, nosotros no podemos decir, no, para nosotros el cuatrimestre no empieza hoy. No podemos decir que empezaba la semana que viene, ni tampoco podemos decir que empieza la semana anterior. Es decir, no lo podemos modificar. Lo mismo el cierre. Es decir, son condiciones de borde que justamente nos van a delimitar, en este caso, el tiempo de vida útil de nuestro equipo de trabajo. Esto ustedes lo tienen que, como yo les digo, esto es una simulación áulica, pero esto lo tienen que extrapolar al ámbito de desempeño profesional. Vamos a suponer que a ustedes los contrata una empresa por 6 meses, y bueno, ahí está. El A es el primer día de que entra en vigencia su contrato, y B es el día que finaliza el contrato. Y en esos 6 meses va a pasar lo que está ahí en ese gráfico. Ustedes al final tendrán que entregar un producto, de lo que sea, puede ser un bien o un servicio, y seguramente por eso tendrán una contraprestación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo van a ser la calidad de los procesos que ustedes realicen o ejecuten dentro de ese periodo de tiempo de vida? Bueno, dependerá entonces de los elementos que vamos a ir viendo ahora. Pero, fíjense, importantísimo. ¿Y qué nos dice el punto S que estaría como en el... no estaría como no, sino que en este caso, en este gráfico está como en el medio, ¿no? En el medio, A más B sobre 2. ¿Qué nos dice? Que de nuestro tiempo de vida, ¿qué ocurrió en la primera fase? ¿Cómo es nuestro desempeño? Constante. ¿Es qué? Constante, o sea, no aumenta. No, pero más allá de que sea constante, ¿cómo es? Bajo. Es un desempeño. Bajo. Nada. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que consumimos nada más ni nada menos que la mitad de vida útil en un tránsito de desempeño bajo. Este estudio arroja eso, que en términos promedio, la mayoría de los equipos, o el promedio de los equipos sería en realidad, malgastan la mitad de vida de su tiempo de productividad, para luego, a través de algún proceso, que vaya a saber de qué característica fue, se logra un salto productivo y entonces tenemos un desempeño mayor. Obviamente, cuando ustedes llegan al final, pueden ver también ese pequeño salto aquí, ya llegando casi al final, ¿no? En el punto B, donde hay esto sería un incremental, está puesto aquí para exagerarlo, ¿no? Pero no es tan alto así como lo ven, es un delta que se da, bueno, según dicen los expertos en estudio de equipos de trabajo, que es probable que esto suceda porque cuando uno desarrolló cierta afinidad, cierta camaradería, bueno, ustedes observen que ya el equipo en ese caso viene trabajando con un alto rendimiento, o sea, tiene un desempeño muy, muy bueno, se genera, digamos, como les decía, empatías y afinidades, que el solo hecho de saber que se llega al final de una etapa, bueno, se puede incidir. Ahí yo puse la parte positiva, pero así como está hacia arriba el delta, puede ir hacia abajo el delta, ¿no? Podemos tener un más como un menos. ¿Por qué? Porque la incidencia, en términos afectivos, puede ser
que nos da un empujón o nos puede deprimir un poquito. Entonces, diferencialmente puede tener un plus o una pequeña merma, ¿sí? Esto, digamos, ya, como dijeron ustedes por ahí, hilando fino, ¿no? Entrando a delimitar muy detalladamente. Entonces, se los puse porque hay que tenerlo en cuenta, porque esto les puede pasar a ustedes pueden ser en algún momento parte de un equipo de trabajo donde se vivan estas condiciones. Imagínense, no sé, que les toque ir a trabajar a algún lugar en particular, con periodos de tiempo considerados, bueno, en fin, esos equipos de trabajo que a veces toman compromisos muy particulares, muy singulares, digamos, o sea que no es un trabajo de todos los días y no lo hace cualquiera. Entonces imagínense que saber que eso se termina, y bueno, puede afectarnos emocional y motivacionalmente. Entonces, bueno, eso es lo que implica la última componente o el último momento casi de finalización, momento previo a la finalización del periodo de trabajo. Entonces, como siempre, esto que vemos en una aplicación áulica, ustedes siempre tienen que hacer el esfuerzo de extrapolarlo al ámbito de desempeño. Entonces, lo cierto, y para finalizar sobre esta imagen, lo cierto que hay que tener en cuenta aquí es eso, ¿no? Que estaríamos desperdiciando la mitad de vida de nuestro tiempo útil. ¿Qué quiere decir? Que para nosotros, si lo tenemos estipulado en un cuatrimestre, durante 2 meses estaríamos trabajando con un desempeño pobre, para tenerlo en cuenta, ¿no? Bien. Esto ya lo hicimos, entonces, bueno, yo lo dejé, no lo modifiqué, porque en realidad era cuáles eran las consignas que íbamos a establecer para conformar los equipos. Bueno, 5 integrantes por equipo, ya se lo había dicho hoy, heterogéneo por género. Bueno, esto de con o sin experiencias previas no lo podemos hacer, porque yo tendría que preguntarles a cada uno de ustedes si en algún momento trabajaron juntos o no trabajaron juntos, y también el lugar de procedencia. Entonces, en forma presencial sí podíamos tenerlo este dato, pero así no. Entonces, bueno, por eso decidí conformar los equipos yo, dejando, digamos, en todo caso, la premisa A, la premisa B, y reemplazando la C y la D por una C' que tiene que ver con heterogeneidad de carrera. Fenómeno. ¿Cuáles son los desafíos que nos va a implicar la conformación del equipo de trabajo para todo el cuatrimestre? Bueno, primero tenemos que determinar el reglamento operativo. Digamos, es una especie de contrato social entre los miembros que conforman ese equipo. Ustedes van a tener que determinar a través de un análisis FODA, esto sería interesante hacerlo así, a través de un análisis FODA, un análisis de fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades, qué características o cuál es el estado de situación que el equipo presenta en la instancia de formación. Podemos encontrarnos con cosas interesantes, podemos encontrarnos con que el equipo cuenta con recursos, porque ¿cuáles son los recursos que tiene este equipo? Obviamente estamos hablando de que en un 90% los recursos son intangibles, y sobre todo en un proceso de virtualización. Pero también hay alguna componente tangible, como pueden llegar a ser, bueno, los dispositivos con los que manejamos, la calidad de la conectividad, bueno, cierto tipo de periféricos, bueno, esos serían los intangibles, pero los tangibles, perdón. Pero el mayor porcentaje, digamos, de capital está en relación al capital intelectual, al capital relacional. Entonces, ese análisis FODA a ustedes les puede dar una mirada, digamos, inicial de cómo está compuesto ese equipo, cuáles son las competencias que cada uno de estos integrantes tiene. No sé, a mí me ha pasado en otras cohortes estudiantiles, por ejemplo, que algunos de los equipos tenían, digamos, actores o actrices, algunos cantaban como digamos,
como en la ópera, digamos, tenían ese don, o hablaban idiomas. En fin, seguramente algo de eso en algunos de ustedes hay, digamos. Entonces, esos son los recursos que tiene el equipo de trabajo, o parte de los recursos que tiene. Entonces, en función de ese análisis FODA, ustedes van a poder reconocer, qué roles y funciones pueden asumir. A veces se da la simultaneidad. A veces se da que tenemos la posibilidad en una misma persona de jugar ciertos roles, de varios roles. Bueno, ustedes tendrán que ver allí si en este reglamento van a determinar que los roles los van a abordar en función de la destreza y de la afinidad con el rol, o por todo lo contrario, sabiendo de que no es afín a mí, encararlo y aplicarlo, porque de alguna manera, ¿eso qué me permite? De alguna manera, eso me permite que aborde el desafío y que en algún momento tal vez me toque hacerlo y no pueda decir que no. Vieron que yo dije, a veces podemos elegir y muchas veces no podemos elegir. Entonces, eso también va a trabajar en las oportunidades que, bueno, tengamos a mano. Y por supuesto siempre considerando la teoría moderna de liderazgo, es decir, cómo hoy en día se está viendo este concepto. Entonces aquí, les puse una imagen que si yo les pregunto, ¿qué les sugiere esta imagen? ¿Ustedes qué me dicen? ¿No les dice nada? Cortado, ¿no, profe? O... ¿Se ve cortada? Sí, bueno, por lo menos yo la veo No cortada. la veo bien, profe. Se ve en la Sí, foto. se ve un poco. No, Ahí. sí, por eso. Se ven bárbaros. Sí, se ve lo que se tiene que ver. Después hay otras cosas que se van a ver después. Bueno, entonces, ¿qué les sugiere esa imagen que están mirando allí? Y que hay un pingüino que logró estar del otro lado. O sea, hay un grupo de pingüinos y hay otro que está solo. Sí. Y entonces, acá dice Franco López que el líder está solo. O sea, vos, Franco, estás suponiendo entonces que el líder es el que está del otro lado del abismo, digamos, o por lo menos de ese precipicio. Y sí, porque tiene un sombrero. Porque tiene sombrero. Ajá. Profe, yo lo interpreto como que da un espectáculo, pero no se da fines de la materia. Claro, bueno, a ver. Yo vi algo, pero no sé si es muy rebuscado. A ver. ¿Puede ser burguesía y proletariado o Bueno, son... Y la grieta, en medio. Está la grieta en el medio, claro. Si todos están mirando a al pingüino pendiente de él. Es Skipper. Bueno, entonces acá vieron que ustedes, cada uno de ustedes tiene una mirada y una visualización que no coincide en todo, o puede coincidir en parte, pero raramente coincida en todo. Y eso está bien, eso es así, la vida es así. Tal vez porque yo lo vi con la galera me sugiere algo, ¿no? Porque lo veo solo, eso me sugiere algo. Porque lo veo de un lado, que hay algo que lo separa, me sugiere algo, digamos. Así es la vida, así. Que eso también lo vamos a ver cuando veamos los principios de la psicología social de la cognición, cuando, allí veamos el proceso de identidades, ¿no? O de realidades compartidas. Entonces, podemos estar equivocados o no, pero construimos una realidad compartida y en función de esa realidad actuamos. Podríamos suponer entonces que el líder es el que está solo y le está en todo caso indicando a los otros cómo hacer para saltar o ir por el lado donde está él. Pero también podríamos pensar que el grupo ya saltó y al único que le falta saltar es a y le dicen, ¿qué haces allá todavía? Tenés que saltar vos, ¿no? Entonces, la realidad se puede mostrar de diferentes maneras, dependiendo de cómo nosotros nos posicionemos para verla. Ya vamos a ver
los modelos mentales, cómo tiene incidencia en esto. Pero entonces, estamos hablando de liderazgo. Entonces, va a depender o va a ser función de los recursos de los miembros del grupo, ¿sí? Y por eso yo hablaba hoy de, bueno, acá está un poco desglosado, pero en realidad estaríamos hablando de las competencias, en términos de capacidades y en términos de la característica de la personalidad de cada uno de los que estemos allí, porque la realidad sería que ese liderazgo sea compartido. Por eso hablamos de las teorías modernas. Y también va a ser función de la estructura, ¿sí? O sea, esto es, bueno, tiene que ver con la estabilidad organizacional y relacional de sus miembros. ¿Por qué? Porque, a ver, si nuestro equipo hoy está conformado por 5 integrantes y dentro de 3 semanas sigue conformado por 5 integrantes, pero dos o tres de ellos ya no son los mismos, no hay estabilidad organizacional. Por lo tanto, las relaciones que se dan en sus miembros, bueno, tendrá un grado de debilidad superlativa. Pero también tiene que ver con los roles o las funciones que cada uno de los miembros va a asumir, y de qué normas, por eso hablamos de las normas, que serían los estilos aceptables de comportamiento que allí van a establecer. Por eso hablamos del reglamento operativo. El reglamento operativo tiene que tener en cuenta esto. Bueno, si nosotros decimos que nos vamos a reunir el miércoles a las 18 horas por Meet, y bueno, es el miércoles a las 18 horas. Bueno, podemos establecer, si quieren ustedes, un más menos tiempo admisible para decir, bueno, si no es 18, 18:10, pero no 19 horas, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los estilos aceptables de comportamiento que se van a considerar normales? No solamente en el caso de la puntualidad, sino también en el caso de la productividad. ¿Qué vamos a comprometernos a hacer y de qué manera? Bueno, y un elemento clave, que ahora vamos a ver un video para, bueno, que no sea yo solo el que habla, que tiene que ver con este elemento de la holgazanería social, ¿sí? ¿Han sentido hablar de este concepto? No. Bueno, sería algo que no debería ocurrir en sus equipos de trabajo. Bueno, vamos a ver qué nos dice Marcos Lario. En opinión de Marcos Larios. Econometría y negocios presenta la sección en la... ¿Qué pasó? No dijo nada. En opinión de Marcos Larios. Econometría y negocios presenta la sección en la opinión de... Ringelmann, ingeniero francés, descubrió que el rendimiento de 2 animales de tiro, 2 caballos en un carruaje, no es el doble rendimiento de uno. Esto le dio pie para estudiar el comportamiento de la gente, confirmando que el rendimiento en equipo es siempre menor al rendimiento individual. Entre más participantes hay en el equipo, menor es el rendimiento. A esto se le conoce como pereza social, es decir, donde hay un trabajo que se realiza en grupo y los esfuerzos individuales se pierden dentro del grupo, los integrantes tienden a esconder su esfuerzo y su responsabilidad. La pereza social se da en las empresas y en la familia, donde los miembros del grupo participan sin que ello implique morir por alcanzar la meta. Y esta es la diferencia. En forma individual damos realmente lo mejor. Somos cautelosos con nuestras decisiones, puesto que el resultado nos compromete. En cambio, en grupo, si algo sale mal, no se puede señalar a alguien y esto permite a cada miembro estar cómodo y evitar esfuerzos mayores. En grupo somos más arriesgados, puesto que el resultado no nos compromete. Piénselo bien. Muchos presidentes toman malas decisiones porque su equipo o asesor falló en el análisis, debido a que sus subordinados
no tuvieron la fuerza moral para decirle que se equivoca. Los miembros de su gabinete prefieren subordinarse a sus ideas, aún en las inviables, que perder el empleo o enfrentarse a ser rechazados o mal vistos. Mejor optan por unirse a la opinión equivocada del grupo. De este modo, muchas empresas, familias o gobierno toman malas decisiones, puesto que el grupo no hace su mejor esfuerzo para analizar cada situación, todo por pereza social. Claro, cuando usted le dice al jefe que se equivoca, se desata la guerra. Usted se convierte en la peste, en el negativo. El equipo no ve lo que usted advierte. De esa suerte, en lugar de desatar la guerra, usted busca su cajita de confort y todos pierden. Después, con ánimo airoso, usted pregona, se los dije. En mi opinión, no deje pasar la oportunidad de hacer y decir lo que debe. Aún en grupo, no deje que sus familiares y sus jefes tomen decisiones equivocadas solo por no discutir. Se ha esforzado, dé lo mejor y no sea parte del error. Buenas noches, soy Marcos Larios, muchas gracias. Econometría y Negocios presentó la sección En la opinión de... ¿Qué les pareció? Yo coincido con Marcos. Totalmente cierto. Yo también. Bien, vieron que Sí, profe. yo también estoy de acuerdo con él, por eso se lo dejé exponer a él. Le dije, hacelo vos, Marcos Lario, hacelo vos, que lo haces mejor. Bueno, entonces ténganlo presente eso porque, bueno, es probable que en el transcurso de la formación, del trayecto de formación, ocurra tal vez sin darnos cuenta. Pero después va a pasar en los ámbitos del ejercicio de la profesión y a veces no vas a tener las herramientas para resolverlo tan rápidamente. ¿No? Perdón, que le interrumpa, quiero ir a ese punto. Si vos estás en un grupo de trabajo, ¿no? Por ejemplo, esta materia que somos grupo de 5 y hay organización social en los grupos, ¿cómo se resuelve? Bueno, una de las condiciones fundamentales es la comunicación. La observación y la comunicación. La observación, ¿por qué? Porque es visualizar, es identificar el aspecto o la circunstancia que nos está afectando. A veces, obviamente, no es instantáneo, pero es probable que haya elementos que lo posibiliten. Entonces, si, por ejemplo, me comprometía a conseguir un determinado tipo de información y no lo hice, si dije, bueno, yo a las 4 vengo y llegué 4:30, si estoy dando algunas señales ahí, bueno, no lo tenemos que dejar pasar. Por eso es primero la observación. Y después la comunicación. A ver, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que te afecta? ¿Qué nos afecta a nosotros? ¿En qué podemos colaborar? Obviamente, a veces hay cosas que no las podemos resolver, pero tenemos que saber qué es. Porque puede ser que sea por una indiferencia de la persona, y entonces sí, cuando es de una indiferencia significa, bueno, no me importa nada, y otras veces porque realmente está sucediendo algo. Entonces, si vamos a desempeñar un trabajo en un ámbito compartido, bueno, nosotros podemos seguramente hacer cosas para facilitarle la actividad, la tarea. Yo me acuerdo cuando cursaba, bueno, yo trabajé siempre, y a veces, bueno, no podía ir a los teóricos, o no podía ir a todos los teóricos, o no podía a veces tener cierto tipo de información. Y yo tenía compañeras y compañeros que me facilitaban eso. Pero no era que yo no iba porque me quedaba en casa durmiendo, tomando un refresco, digamos, o yendo a jugar a la pelota. O sea, no, evidentemente había un acompañamiento por parte de aquellos que sabían y entendían mi posición, pero yo la había compartido, yo había mencionado cuál era la situación y en qué situación me encontraba y me podría encontrar. Entonces, había una empatía. Entonces, la observación y la comunicación ya lo vamos a ver cuando veamos la era de los sistemas, que es un elemento clave. Después, obviamente, habrá otros elementos para tener en cuenta, pero eso sería por lo menos el primer paso a dar. Porque después hay que ver la devolución, ¿no? Que es lo que ocurre una vez que implementamos ese diálogo. Después hay que ver qué pasa. Bueno, no nos adelantemos porque estaríamos haciendo hipótesis. El proceso de grupo
implica entonces trabajar de manera sinérgica, ¿no es cierto? De manera tal de ir coordinando los esfuerzos. Acá cuando habla de la facilitación social, porque dice que el rendimiento es función de la presencia de otros, implica que muchas veces nosotros damos un plus cuando estamos siendo observados. Por eso habla de la presencia de otros que comparten el mismo desempeño. Bien, algunas diferencias entre grupos y equipos en cuanto a la meta, a la sinergia, a la responsabilidad. Y bueno, acá disabilidades tendría que haber cambiado la palabra, debería haber puesto competencias, pero bueno, fíjense que hay un distintivo, digamos, ¿no? En cada uno de ellos, ¿no? Hablamos de desempeño colectivo, hablamos, por ejemplo, de la responsabilidad individual y mutua. Con respecto a las competencias acá mencionadas como habilidades, hablamos de complemento, y eso es importante, ¿no? El complemento. Bien. Y la sinergia, porque a veces nos sumamos y nos restamos, por eso acá habla de neutral y a veces negativo, pero en los equipos de trabajo siempre la sinergia tiene que ser, digamos, cuando uno dice que si lo hacemos sinérgicamente significa que el resultado es mayor a la suma individual de sus partes, ¿no? Y de los equipos de trabajo nos interesan aquellos que están dentro de una etiqueta que puede mencionarse como de alto rendimiento. Entonces, observen que no hay ahí un universo enorme de integrantes. ¿Cómo estarían, digamos, cuáles son las claves de estos equipos? Pocos miembros. Tenemos que conocer, identificar y valorar las capacidades que tienen cada uno de ellos como su capital intelectual y relacional. Tener, obviamente, a partir de la diversidad o de la promoción de la diversidad, la distribución de papeles. Esto es muy importante porque cuando hablamos de la diversidad, hablamos de no solamente la posibilidad de tener un equipo mixto, digamos, conformado por diferentes géneros, sino también por especialidades o por aspectos culturales. La diversidad como la valoración de la culturalidad. Bueno, obviamente todos tenemos que tener un compromiso y una meta común, que eso se va a establecer a partir de la misión y de la visión. Y obviamente, como nosotros somos ingenieros, nos interesa que además las metas sean específicas, mensurables, pero que también sean logrables, digamos, ¿no? Que sean realistas. ¿Puede definir mensurable? Mensurable es medible, que se puedan medir. Ah, ok. Claro. Bueno, acá tienen ustedes un... Quería agrandarlo un poquito, pero no me deja, me parece. Bueno, a ver. Soltando el más tampoco. Bueno, estos son algunos de los papeles. Bueno, en realidad son todos los papeles que menciona Robbins en su libro de comportamiento organizacional. Nosotros tomamos muchos conceptos del libro de Robbins, este es uno de ellos, y él los menciona así, después ustedes pueden ver otros libros de comportamiento organizacional. Bueno, a ver, si van a leer o consultar el libro de Robbins, ¿qué otro libro no pueden dejar de consultar? Esta es la parte donde el docente intercala los conceptos de la materia con chistes, con la componente chistosa. Y yo les voy a ir viendo las caras. Bueno, no es Batman, pero sí es Bateman. Así lo recomienda Robin. Robin recomienda que también se lea el libro de Bateman. Parece un juego, pero es así. Bueno, entonces, ya sea el de Robin, el de Bateman o cualquier otro de comportamiento organizacional, ustedes van a tener tal vez los mismos nombres o nombres parecidos, funciones, roles parecidos, pero bueno, aquí están los que él menciona y cada uno de ellos con sus actividades, digamos, asociadas, ¿no?
Bueno, ustedes tendrán que ver ahí, en función de ese análisis FODA que les mencionaba hoy, bueno, cuánta o más afinidad hay con respecto a un papel o a otro. Hablábamos entonces también de ese liderazgo compartido y de la estructura que le da estabilidad al equipo, y tener presente la incidencia, el impacto que puede tener la holgazanería social, que está directamente relacionada con la responsabilidad. Y eso nos tiene que favorecer y motivar, nos tiene que motivar a desarrollar la evaluación de desempeño, porque nos va a permitir desarrollar una confianza mutua que, bueno, va a retroalimentar todos los procesos que desarrollemos como equipos. La confianza también, en términos de Robbins, él la menciona como una integración o una... con el aporte, si quieren ustedes, de estos 5 elementos, ¿no? La integridad, la apertura, la lealtad, la congruencia, las competencias que tengan el equipo. Bueno, cada uno de estos elementos son claves para desarrollar y afianzar o incrementar la confianza que los miembros del equipo tienen que tener. Bueno, ¿qué es lo que se formula conjuntamente? La misión y la visión. Ustedes van a tener que desarrollar dentro de ese reglamento operativo cómo se conforma la misión. Entonces, aquí tienen los tips, digamos, ¿no? Que depende del contexto en el cual se desempeñan, que es función de los objetivos generales. Acá está hablado, digamos, en conceptos organizacionales. Bueno, ustedes lo llevan al concepto de equipo, ¿no? Del que hoy están llevando a cabo. Pero hay algo, si bien puede haber varias cosas, hay algo que no tiene que faltar en la definición de la misión, que es un anclaje a la actividad que ustedes están desarrollando. Por eso la misión tiene que estar desarrollada en el marco de la asignatura, ¿verdad? Que tiene que tener destinatarios de los productos de bien o servicio. En este caso, el destinatario es la asignatura misma, en forma directa, y en forma indirecta, ustedes y su entorno. Porque obviamente lo que ustedes hagan también va a impactar sobre su entorno. No es lo mismo tener un buen desempeño académico, un buen desempeño profesional, que no tenerlo, ¿no es cierto? Bueno, lo que aquí, más que lo que se quiere hacer, es lo que se hace. Tengo que corregir ahí, ¿no? Y de qué manera esto va a ayudar, porque claro, la misión, como tiene aspectos muy generales, ustedes la podrían estar utilizando para, por ejemplo, mostrar el sello o el posicionamiento, dependiendo de qué estamos hablando. Si estamos hablando de una institución, será el sello institucional. Si estamos hablando de una organización empresaria, será el posicionamiento de esa firma, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿de qué manera le es útil a los usuarios, destinatarios, aquellos con los cuales nosotros nos queremos vincular? Bien, y que esto es fundamental, posee redacción en tiempo presente. Recuerden, porque después no redactan en tiempo presente y ya acá tienen un elemento clave para ustedes mismos autocorregirse y decir para que hay un error en el tiempo verbal de redacción. Si nos referimos a la visión tiene que ver con una imagen que nosotros queremos, decir, no es lo que somos, porque la misión es lo que somos. La misión es la representativa de la realidad actual. Y la visión es esa imagen que nosotros deseamos y que queremos lograr. Por eso tiene una implicancia directa con el ejercicio de la profesión en cuanto a la planeación. No lo dijimos todavía, pero bueno, la planeación la podemos sintetizar con la definición de los fines y la elección de los medios para lograrlo. Y la planeación no tiene que ver con el hoy, tiene que ver con un tiempo, un escenario futuro
al que nosotros queremos llegar. Por lo tanto, también, obviamente, tiene que ser realista, pero tiene que marcar, tiene que tener un sesgo de ambición. Y nos va a servir de guía, nos va a servir de motivación, porque es la que va a marcar el norte, ¿sí? Es la que nos va a estar mostrando el camino. Y esto es fundamental. Si la misión se redactaba en tiempo presente, la visión se redacta en tiempo futuro. Entonces, acá tienen dos elementos clave para saber si estamos redactando bien o mal, la misión o la visión. Bueno, se los decía recién, desde lo racional, ¿qué hace? Vincula fines y medios, que es la síntesis del concepto de la planeación. Bueno, tiene aspectos emocionales, inspiradores, que pueden llegarnos a, digamos, hacernos más sencillo la situación, que puedan ser desfavorables, ¿no? Superar esas situaciones incómodas, esas situaciones de malestar y de inconformidad. Bueno, perfecto. Como diría Porky, esto es todo, amigos. Bueno, esta es la actividad práctica que ya tienen ustedes ahí en el sitio de la asignatura, donde, bueno, les dice una pequeña introducción sobre el modelo de los pasos en equilibrio, y esta sería, digamos, la parte sustantiva, donde ustedes tienen que, o están las indicaciones de la actividad en sí misma que tienen que hacer. Desarrollar el reglamento operativo del equipo de trabajo teniendo en cuenta las siguientes premisas. Misión y visión del equipo dentro del marco de la asignatura. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes vieron que la visión es a un futuro dado. Bueno, no me arme la visión a 5 años, porque ustedes el cuatrimestre lo terminan en agosto. Así que eso es dentro del marco de la asignatura. Que esté dentro del marco de la asignatura no quiere decir que solo se circunscriba a la asignatura. Es decir, no me pongan, por ejemplo, solamente en el mes de agosto promocionaremos la materia como visión. Es una visión real, pero no es ambiciosa, es muy, digamos, de corto vuelo. No está mal, pero, digamos, busquen una visión que los motive, ¿viste? Porque si es solo promocionar la materia, entonces, bueno, usen la creatividad. ¿Qué otra cosa? Bueno, como les decía, el tema del liderazgo, según la mirada moderna, en el sentido de un liderazgo compartido, un liderazgo que, bueno, no sea autoritario. Bueno, ustedes van a leer ahí algunos escritos que están dentro de la asignatura del sitio, o pueden buscar otra fuente de información también. Bien, los roles y papeles y los modelos de asignación de responsabilidades. Estos dos tienen que ser apoyados en el análisis FODA que ustedes van a realizar del equipo, ¿sí? Y cuando hablo del modelo de asignación de responsabilidades es, bueno, cómo las vamos a atribuir, cómo las vamos a medir, ¿sí? Y después cómo las vamos a valorar. Porque por eso acá le aclaro y le pongo matriz de valoración de logro. Ustedes van a tener que diseñar o confeccionar una matriz de valoración que, bueno, podrá ser en términos de una escala nominal o conceptual, una escala Likert, bueno, regular o malo, o bien, muy bien, o qué sé yo, o alto, medio y bajo, o también una escala, digamos, de numérica. Pero ahí lo que tienen que hacer es ver cómo se puede, bueno, van a tener que consultar los diseños de las matrices de valoración, porque ustedes van a tener que establecer primero cuáles son los criterios que van a evaluar, que van a medir. Después van a tener que establecer la escala, como les decía,
excelente, muy bueno, bueno, regular o malo, vamos a suponer que usen esa, y después los indicadores objetivamente verificables, es decir, los descriptores a partir del cual ustedes van a poder saber si eso es excelente o no. Si el criterio que ustedes están eligiendo fuera, por ejemplo, asistencia a clase, vamos a suponer un criterio, y ustedes lo valoran como excelente, ¿cuál es el descriptor que debería estar allí para que sea excelente? Entonces, un descriptor podría ser asiste a clase, pero eso podría estar en excelente, pero podría estar también en muy bueno, podría estar en bueno, incluso hasta podría estar en malo, asiste a clase, ¿verdad? O sea que si yo solo pongo asiste a clase, no me dice mucho, tengo que agregar algo más a ese descriptor. Si quiero que el valor, la valoración sea excelente, no puedo quedarme solo con asiste a clase. Tendré que poner asiste a clase, participando activamente, bla, bla, bla. O sea, el descriptor tiene que ser, e incluso podría poner también, usar un indicador tipo cuali cuantitativo, es decir, no solo cualitativo que sea conceptual, sino también podría llegar a ser le agregue a una cuota de valor, ¿no? Algún porcentaje, por ejemplo, no sé, asiste a clase, participa activamente en el 90% de los encuentros, ¿ven? Ahí ya le dieron un valor, le agregaron el concepto y un valor. Entonces, esos indicadores son más completos, son más potentes. Bueno, eso es lo que ustedes tienen que ir viendo. Bueno, si para el excelente es ese, para el muy bueno no podrá ser igual al excelente, tendrá que tener tal vez al 70%, vamos a suponer, dicen participa, así, al 70% y así. Bueno, y cuando es malo, bueno, no viene nunca o viene de vez en cuando y cuando viene no habla, ponele, qué sé yo. Bueno, ahora, que nosotros podamos determinar y construir una matriz de valoración no nos resuelve nada, porque sí, está bien, tenemos el instrumento, pero después hay que utilizarlo. Y si nosotros lo vamos utilizando y vamos viendo, porque esto es dinámico, es una evaluación longitudinal, o sea, es continua. Vamos viendo que hay algún problema, ¿qué hacemos? Porque no nos sirve de nada saber que, bueno, no viene a clases. Bueno, vamos a suponer que hablemos de otro criterio. Entrega, por ejemplo, entregables sería otro criterio. Entregables, ¿qué sería? Bueno, incluiría la confección, para que se me fue, no lo leí. A ver qué dice. Franco dice, ¿en qué categoría de logros entrará traer el mate? Bueno, eso creo que está a cargo del productor del rol que tiene el productor dentro del equipo. Entonces, ese criterio, por ejemplo, podría llegar a ser, no sé, cumple, ponele, cumple, o, bueno, para que estaba con entregables, después vemos solo del mate. Entonces, entregables, los entregables, ¿qué es lo que involucra? Involucra, vamos a suponer que el entregable es la confección del informe, pero también puede ser el llenado, digamos, ¿no? La respuesta de algún formulario en línea, podría llegar a ser una encuesta, en fin, cualquier elemento entregable, o sea, que ustedes tengan que entregar. Bueno, ahí lo mismo. Se entregó en tiempo y forma, cumpliendo al menos el 80, el 90, el 70, el 60, o sea, ustedes van a ir estableciendo qué porcentaje de cumplimiento para decir si es excelente, si es muy bueno, si es bueno. Ahí van viendo entonces cómo lo van manejando. Pero, como les digo, si vamos observando que en el entregable, por ejemplo, no estamos teniendo un buen desempeño, no nos basta con saberlo. O sea, obviamente, lo peor sería que no lo supiéramos, porque como decía un profesor que yo tuve cuando yo estaba en el lugar de ustedes, ¿qué decía él? El problema no es no saber. El problema es no saber que no sabemos. Entonces, si yo no lo sé, estoy en un problema. Pero sabiendo, o sea, primero entonces tengo que saber, pero sabiéndolo no lo resuelvo. Tengo que generar una acción,
tengo que generar una actividad que atienda esa problemática. Entonces, si estamos observando que tenemos un déficit, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eso tiene que estar en el reglamento. Eso tiene que estar en el reglamento. Aquí está que la entrega está programada para dentro de 2 viernes, es decir, el 26 de marzo. Ponemos hasta las 17 horas porque después empieza la clase, digamos, ¿no? Bueno, y esto es correspondiente a la Corte 2021-1, porque es del primer cuatrimestre. Vamos a pasar entonces, para ir ya acercándonos al final, de 2 elementos claves que justamente los va a ayudar muchísimo a la confección de los informes. Uno de estos tiene que ver con, les decía que en el sitio de la asignatura tienen el documento en PDF que habla de la norma IEEE. Bien, todos sabemos cuando hablamos de la norma IEEE de qué estamos hablando. No tengo ni idea. No. La verdad que ni idea, profe. Bien, bueno. No. Suena, pero no. Esta IEEE ahora ya no es más solo de los ingenieros electricistas electrónicos, engloba a toda la ingeniería en general. Hace un tiempo, bueno, en diferentes ámbitos como congresos, simposios y similares, se utilizaba, claro, se utilizaba otro tipo de normas. Pero de un tiempo a esta parte, y sobre todo las que tienen que ver con el WEEF, WEEF, que es el Foro Mundial de Enseñanza de la Ingeniería, o la SEI, por ejemplo, que es la Asociación Latinoamericana y Caribeña de Instituciones de Carreras de Ingeniería y demás, se utiliza, se ha empezado a utilizar la norma IEEE. Bien, ¿para qué? Bueno, ustedes, como ya vieron, tienen que realizar un informe. En el sitio web de la asignatura tienen un PDF que dice formato o algo parecido de elaboración de informes. Entonces, ese documento lo tienen que tener de consulta diaria, digamos. Lo primero que tienen que hacer antes de escribir algo, tienen que ver ese documento. ¿Por qué? Porque va a depender de ese documento que el formato que ustedes realicen, ese documento de consulta es fundamental para que ustedes armen un documento con un tipo de forma estandarizada. Obviamente, podrán darse cuenta que ese modelo de elaboración de informes no es único. Es un modelo que puede cambiar, que puede incluso variar en función de las organizaciones a las que ustedes pertenezcan. Claro, ahí ya vieron que hay 4 informes que tienen que hacer a lo largo del cuatrimestre. Entonces, este modelo que yo les doy es un modelo que puede ser utilizado. Yo lo utilizo, es un modelo que yo uso hoy en el ejercicio de mi profesión, lo uso, digamos. Pero bueno, podría ser que ustedes estén en una institución, en una organización, en una empresa que tiene otro modelo. Bueno, no hay ningún problema. El día que tengan otro modelo, trabajarán en función de ese otro modelo. Pero, ¿qué es lo que interesa en términos generales? Que ustedes tengan un orden, que ustedes tengan una guía, que sepan qué poner en cada cosa, qué va en cada cosa, y si eso va en un apartado, no va en otro. Y algo que normalmente nos cuesta es sintetizar. Ustedes tienen que tener poder de síntesis. El informe, normalmente, los informes técnicos, raramente superan de 4 a 6 hojas. Raramente superan eso. Entonces, ustedes tienen que estar en condiciones de, en 4 carillas a 4, indicarle a quienes le van a entregar el informe lo que tiene que saber. Claro, hoy al que le van a entregar el informe es a mí, pero mañana puede ser alguien que le esté pagando para hacer eso, porque ustedes pueden ser contratados, son, digamos, consultores, especialistas, en fin. Entonces, alguien les va a pagar por ese trabajo. Y entonces va a depender muchas veces de lo que, muchas veces no, seguramente si alguien está pagando ese trabajo es porque va a utilizar esa información para el proceso de la toma de decisión. Fíjense qué importante va a ser el trabajo de ustedes. Importante y qué grado de responsabilidad, porque de eso va a depender tal vez que alguien decida hacer un plan de inversiones, arriesgue, gane o pierda.
O imagínense que ustedes sean peritos de parte y entonces, bueno, ahí haya algo más todavía, puede haber alguna responsabilidad penal incluso. No hablemos de dinero, sino hablemos de la pérdida de la libertad, por ejemplo. Bueno, entonces, la actividad de ustedes puede ser tan interesante, importante y de alta responsabilidad como ustedes lo deseen. Lo cierto es que tienen que tener un modelo para redactar lo que tienen que redactar, que sea entendible para cualquiera que lo lea, que no necesariamente tiene que ser ingeniero, porque es raro, bueno, puede ser que ustedes trabajen para otros ingenieros o para una firma de ingeniería, pero lo más probable es que esos informes lo lea alguien que no sea ingeniero. Entonces, no tiene que ser ingeniero para entenderlo, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ver primero lo de la norma IEEE y después vamos a ver el tema del modelo, o sea, del informe. Bien. La norma IEEE, ¿por qué y cuándo citar? O sea, nosotros vamos a tener que citarla y usarla porque es muy probable que lo que estemos escribiendo en nuestro informe no sea producto intelectual nuestro. E incluso, si se me ocurrió a mí, es probable que haya sido fruto del insumo de otro. Vieron que a veces a ustedes se le ocurre algo y dicen, mira, a mí se me ocurrió y no lo leí de ningún lado, pero después lo vas a leer y ya alguien antes que vos lo hizo. Bueno, eso ya está registrado. Por más que a vos se te haya ocurrido solo, pero ya alguien... Mira, acá Iván dice que le pasó. Bueno, a todos nos ha pasado así. Bueno, pero ¿eso por qué? Y porque de alguna manera, en forma directa o indirecta, estamos siendo, bombardeados, si quieren ustedes, de información. Entonces, decir que ese producto intelectual es nuestro, podría ser en función de en dónde lo digamos y cómo lo digamos, el inicio de un proceso de plagio. Con lo cual hay hoy algunos ejemplos donde tipos perdieron la presidencia de la nación, en Europa del Este, un tipo que 30 años después se descubrió que la tesis de su maestría había sido plagiada. 30 años después, ¿no? Bueno, cuando lo plagió seguramente dijo nadie me va a descubrir, y 30 años después lo descubrieron. Pero vamos a suponer que nosotros no seamos presidente y no perdamos el cargo de presidente, pero tampoco es bueno que nos estén diciendo que hemos plagiado o nos hemos apropiado de una producción intelectual de otro, simplemente por no haberla mencionado. Fíjense, simplemente por no haberla mencionado. Bueno, entonces, ¿por qué? Justamente para evitar el plagio. Y además, porque le estás dando indirectamente calidad a mi trabajo. Cuanta más citas yo pueda hacer, significa que he recorrido un universo de información validada, convalidada, porque seguramente esas informaciones deben tener, o han pasado por filtros, han pasado por editoriales. Claro, como dar los créditos, sí, como dar los créditos también, acá dice Franco. Bueno, genial. Entonces, ¿por qué y cuándo citar? Bien. Entonces, aquí tienen ustedes la página de la IEEE, pueden entrar, pueden ver, pueden interiorizarse de lo que hace la IEEE. Tiene una estructura que nosotros la vamos a utilizar, ¿no? Se cita con un número encerrado entre corchetes. Y aquí hay un ejemplo, ¿no? Acá hay una frase que termina el fin de la investigación y ahí va, fíjense que esto está puesto bien para que lo vean. El punto y la comilla. Después del cierre del corchete, punto y comilla. Si vamos a citar, por ejemplo, un párrafo, un producto, digamos, intelectual de alguien, que, bueno, no es de alguien, sino es de varios, bueno, se puede hacer, si bien hay una opción que se puede hacer en un solo corchete, es preferible, dice, que se utilice un corchete para cada autor, o sea, para cada referente o para cada aportante que ha intervenido en ese concepto. Entonces, se pone así, referencia 1, paréntesis, referencia 2, paréntesis, corchete, coma, bien.
¿Cómo citar? Entonces, hay un esquema general. Hay un esquema general que normalmente aparece primero iniciales del apellido. O sea, el nombre es con iniciales, no es el nombre completo, el apellido sí. Después viene el título del libro en cursiva, ¿sí? La edición, el lugar, la edición, porque puede ser primera edición, segunda, octava, dependiendo del libro. El lugar de la publicación, muchas veces se nombran las ciudades, qué editorial lo ha publicado y el año en el que se hizo. Este es el orden general. Después están los órdenes, digamos, particulares. Por ejemplo, si fuera una monografía, fíjense, J. Jarvis, la inicial del autor, el apellido, bueno, y parece ser que lo publicó con un tal Google, ¿no? Se ve que alguno se llama Google. Bien, ¿cómo lo haría? Fíjense. Parece que es parte del título eso, profe. ¿Y Google cómo lo haría? Ah, muy bien, muy bien. Estás atento, ¿eh? Muy bien. Yo lo sabía, pero quería saber si ustedes también. No, mentira, no me había dado cuenta de eso. Muy bien. Claro, perfecto. ¿Y Google cómo lo haría? ¿Y Google cómo lo haría? Entonces, fíjense, la ciudad, bueno, evidentemente ahí sería Gestión 2010, la editorial que lo está publicando. Si fuera un manual técnico, bueno, muchas veces los manuales técnicos no tienen el nombre de un autor. Normalmente el manual técnico viene seguramente o proviene de una empresa, como en este caso Motorola. ¿Ven? Motorola Semiconductor, data manual. Bueno, entonces el nombre de ese manual, la empresa, la corporación que le dio, digamos, lugar, bueno, fíjense, el lugar y el año. Si fuera un informe técnico, bueno, acá tendríamos nuevamente el formato. Si es un capítulo del libro, fíjense, siempre la inicial y el apellido, el título del capítulo, pero no en cursiva, el título del capítulo, y sí en cursiva, el título del libro. Bueno, el lugar, la editorial y el año. Y fíjense qué cosa se le agregó acá que en la parte general no estaba. Porque nosotros seguramente no leímos todo, bueno, podemos haber leído todo el libro, pero lo que extrajimos de ese libro puede estar en una parte del libro. Bueno, en este caso, fíjense, se menciona de la página 55 a la 70. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo voy a buscar el libro, no me lo tengo que leer todo. Yo ya sé que lo que quiero revisar está entre la página 55 y 70. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener presente. Profe, lo que no vimos es número entre corchetes, ¿no? Eso era nombre del autor, ¿puede ser? No, los nombres, ahora después lo vamos a ver. Porque ese es el formato con el cual vos vas a hacer la referencia dentro del informe. Pero esperen, vamos a ver ahora. Acá está. Fíjense. Nosotros al final, o sea, nosotros venimos redactando el libro, el informe, y vamos poniendo en el orden de aparición las referencias. La referencia 1, la primera es la 1, la segunda es la 2 y así. Bueno, las referencias incluidas en el texto se presentan al final del documento en una sección que se llama referencias. Y entonces, ¿cómo aparecen? A ver si lo puedo achicar un poquito. Ahí está. Fíjense, si la primera referencia que yo puse en un corchete con 1, bueno, aquí viene en la lista con la inicial del autor, el apellido. Bueno, acá en este caso, fíjense, son 2 personas, Klaus y Horn. Robot Vision, bueno, Cambridge, MA, MIT, Press, bien. Acá tienen otro, por ejemplo, en este caso, bueno, fue un trabajo mío. La inicial del autor, el apellido, el título, el modelo de asignatura interactiva, bla, bla, bla. ¿En dónde lo presenté? Como no es un libro ni nada, es un congreso,
era el Foro Mundial de Enseñanza en la Ingeniería, en Cartagena de India, en la ciudad de Colombia, en el año 2013. Bueno, y así van siguiendo. Por una cuestión de tiempo y para darles alguna actividad a ustedes, bueno, ¿qué nos queda investigar? Las contribuciones a congresos y simposios. Bueno, ya ahí le puse un ejemplo ya. Un artículo de revista, un recurso de internet, es decir, ¿qué pasa si son fuentes electrónicas? ¿Cómo las cito? Si fuera un documento inédito, es decir, un documento, un trabajo de alguien que no lo publicó. Si se tratara de una patente o de normas. Bueno, esto lo tienen que investigar ustedes, seguramente están dentro del apunte ese que yo les di. Reglas generales para la elaboración de informes, ¿sí? El informe va a tener 8 campos, va a estar constituido por 8 campos. El primero de ellos es el resumen, pero cuidado. El resumen, si bien en el informe aparece primero, es el último que se redacta, porque ustedes no van a poder resumir nada hasta que no tengan el trabajo terminado. Tendremos la tendencia de escribir un resumen de algo que no hemos redactado, Entonces, y eso nos puede condicionar. El resumen se hace después de haber tenido todo el trabajo hecho. Así que aparece primero, pero es lo último que se redacta. Fíjense ustedes, reglas generales, los conceptos. Les decía hoy, tiene que estar en un lenguaje claro, comprensible. No debería tener jerga técnica, a no ser que no haya un sinónimo, digamos, ¿no? Y si así lo hubiera, deberíamos entonces incluir un glosario de términos. Pero cuidado, lo primero es que no lo tenga. Y si no queda remedio, hacerlo. Porque si no, ustedes se van a ver tentados a incluir terminología técnica y después lo quieren solucionar con un glosario, pero no es lo recomendable. Bien, el tema de la escritura, bueno, en este caso no va a haber problema porque lo van a hacer con un procesador de texto, o sea que no, lo más probable es que no haya ni falta de ortografía, ni, bueno, letra inentendible. Pero cuidado con los tiempos de verbalización, porque el trabajo cuando ustedes le entregan ya fue hecho, entonces nunca puede estar en redacción futura. ¿Sí? Los trabajos son siempre en tiempo pasado. Bueno, no debe haber puntos dudosos o ambiguos. Eso está claro, no podemos... No se puede redactar en tercera persona, o sea, en primera persona, ¿no? No, bueno, a ver, si ustedes me preguntan a mí que... estoy hablando del tiempo verbal, ¿no? Estamos hablando del tiempo verbal pasado, ese sería el que deben usar. Después ustedes, a mí me gusta hablar en términos, digamos, indefinidos, digamos, en el sentido de se propone tal cosa, no me gusta poner a mí el equipo de trabajo propuso o en primera persona, hice tal cosa. Yo siempre digo, pero es mi costumbre, es mi estilo. Si ustedes lo quieren redactar en primera persona, como diciendo el equipo de trabajo, o nosotros hicimos tal cosa, o nos pareció tal otra, bueno, háganlo. Pero normalmente los trabajos que ustedes lean no van a estar redactados en primera persona, por lo general. Es muy raro que un libro esté redactado en primera persona. Bien. Aunque lo hagas todo vos, hablas en plural. Bueno, depende. Si el trabajo es tuyo, solo tuyo, no sé. Pero por eso digo, si vos decís yo hice, ahí estás hablando en singular. Pero si no querés decirlo así, decís se hizo. Y ya ahí no estás diciendo si fue 1 o fueron 10. Se procedió a desarrollar tal cosa. Porque si no decís procedí, si no, procedimos. Si vos decís se procedió, ahí evitás el tema del singular o del plural. Bueno, acá lo leen todo esto detenidamente, fíjense, tienen el tema de la 4. Yo lo que quiero ir básicamente es a la composición básica del informe. Esto es lo que yo les decía, ¿no? Resumen, indica qué se hace en el informe. Es conveniente completarlo con la lista de palabras claves que permiten la clasificación temática. Estas palabras claves, una vez que ustedes pusieron resumen y redactaron el resumen, que para un informe de 4 páginas
el informe no debería tener más de 5 renglones. Debajo de esos 5 renglones ponen las palabras clave. Entonces, les va a servir de guía a ustedes porque esas palabras claves van a estar dentro del desarrollo conceptual del informe. Si ustedes en las palabras clave pusieron equipos de trabajo, alto rendimiento y holgazanería social, esos son los conceptos que vamos a encontrar después cuando leamos el informe. ¿Está? Bien, la introducción es un resumen histórico, citas, definiciones, alcances y objetivos del informe. Es importantísimo. Resumen histórico porque sería un análisis contextual. ¿Quién participó? ¿Quiénes son los referentes que contribuyeron al desarrollo de la disciplina? Con nombre y apellido, ubicación espacio-temporal. Si nosotros estamos hablando de equipo de alto rendimiento, ¿quiénes son los tipos que desarrollaron el concepto? ¿Cuáles son los autores de referencia? ¿Cuáles son los logros? ¿Qué implicancias tiene el concepto? Ubicación espacio-temporal. Bueno, las citas de los referentes. La definición y alcance del objetivo. O sea, una vez que hicieron todo ese desarrollo conceptual en la introducción, finalizan con cuál es el objetivo, alcance e implicancia del trabajo. ¿Para qué lo están haciendo? No puede faltar eso. Y cuando pasan al desarrollo, en el desarrollo no desarrollan los conceptos, porque eso ya lo hicieron en la introducción. En el desarrollo va directamente la exposición de la investigación realizada. Se indica la metodología que se ha utilizado para el producto que ustedes obtuvieron. Acá en este caso podría ser cálculos, mediciones, descripción de ensayos, recursos utilizados, en fin. Pero ustedes acá ya están hablando de un producto. Si nosotros estamos hablando de equipo de alto rendimiento, acá no vamos a poner la definición del equipo de alto rendimiento. Eso ya lo pusimos acá en la introducción. Ahora, fíjense, para un informe de 4 hojas, dijimos el resumen 5 renglones, la introducción 3/4 carilla, y el resto sería para el desarrollo. 3/4 carilla, 1 carilla a máximo, y entonces ahí tendríamos una página. Nos quedarían 3 para desarrollo, que incluye los resultados y las conclusiones. Bueno, podría ser conclusiones y o recomendaciones, podría ser que recomendaciones no haya, en fin. Normalmente el 5 y 6 podrían estar en un solo conjunto, digamos, ¿no? Una conclusión que incluya recomendación. Y el último punto del informe es el 7, que es la bibliografía, donde ahí está el listado de la bibliografía. No se guíen con esta porque esta, creo que no es de la IEEE. Entonces, en la referencia utilizan la IEEE, que es el punto 7. Y el punto 8, que es anexo, ya no forma parte del cuerpo principal del informe. O sea que la hoja número 4 tendría que terminar con el punto 7. Después puede haber una hoja 5, 6, 7 de anexos, que son, bueno, acá lo dicen, presentación del informe puede estar acompañada por elementos auxiliares que complementan, es decir, vamos a suponer que yo en el desarrollo indico la metodología de cálculo, doy los resultados, y yo acá digo el resultado. Bueno, el trabajo arrojó tal, doy la conclusión, doy la síntesis del trabajo, pero si yo quiero mostrar cómo hice el trabajo y en qué consistieron esos cálculos, eso lo pongo en un anexo. ¿Sí? No lo pongo en el... Ahora, obviamente, si el informe de 4 hojas, el anexo no puede tener 80, ¿no? Está claro. Pero, ¿qué quiere decir? Que yo puedo prescindir del anexo, porque lo que necesito saber está en el informe. Ahora, si yo quiero profundizar y quiero corroborar cómo aplicó el profesional la metodología que él dice haber aplicado, voy al anexo. Cuando hablamos de metodología, esto es importante porque dice que el desarrollo se menciona la metodología. Nosotros lo que vamos a poner es la metodología de trabajo, que la metodología de trabajo puede incluir cálculos, mediciones, eso. Para nuestra actividad puntual que vamos a hacer nosotros, raramente hagamos un cálculo, un ensayo, digamos. Lo que vamos a hacer normalmente siempre es una investigación de tipo exploratoria. Entonces, cuando ustedes tengan que describir la metodología, el equipo de trabajo desarrolló o aplicó una metodología de tipo exploratoria. ¿Están tomando nota? Porque después no van a escribir eso en el informe. Queda grabado igual, pero el equipo de trabajo
aplicó una metodología de investigación de tipo exploratoria. Ustedes pues pueden ver qué diferencia hay entre metodología de tipo exploratoria, descriptiva y valorativa, o de evaluación. Acá vamos a hablar solamente en términos exploratorios porque es la que podemos hacer con el tiempo y los recursos que tenemos. ¿De qué manera la investigación de tipo exploratoria? De modo no probabilístico. Esto quiere decir que es por conveniencia. ¿Por qué? Por conveniencia, porque vamos a ir a las fuentes que nosotros tengamos a mano o que ya hemos utilizado. ¿Y cuáles son esas fuentes? Y son repositorios que tienen que ver, por ejemplo, a ver, ¿me dicen algunos de ustedes qué fuentes, qué repositorios serían los que podríamos consultar si queremos buscar información? Wikipedia. Bueno, esa es la que no tendrían que haber mencionado. Los subidos a la página de la cátedra. Bueno, podría ser, obviamente, el sitio web de la asignatura, pero podría ser, por ejemplo, Google Scholar, podría ser, sí, esa Cielo también podría ser Science and Direct, SCORP, bueno, y todas aquellas que les va a dar una validación de la información que ustedes van a utilizar. Porque si ustedes buscan algo de algunas de estas que yo les mencioné, ya pasaron por procesos de revisión, de valoración, y entonces ojo, podrían estar trabajando con un documento equivocado. ¿Qué quiere decir? Que tal vez no tenga nada que ver con el tema, pero el documento es válido en sí mismo para lo que dice. Entonces, eso siempre tenemos que tener presente, porque ustedes si ustedes ponen en la web equipo de alto rendimiento, le va a caer cualquier cosa. Y van a encontrar documentos válidos y documentos que tal vez, no digo que no lo sean, pero que no tienen un proceso de validación. Entonces ahí los responsables son ustedes, de utilizar una información que no está validada. Entonces, eso es lo importante, la metodología de trabajo con las fuentes que les puedan garantizar, bueno, Yahoo, todo eso son buscadores. Vos podés buscar por el Yahoo, podés buscar por el Google, podés buscar por el que vos quieras, pero digamos, donde lo vas a buscar son fuentes o repositorios que tengan la información validada. Eso es lo interesante. La idea entonces es que cuando ustedes armen el informe, venga con todos estos elementos ya considerados. Obviamente, a veces hay trabajos que ya en la primera edición, en la primera entrega, tienen la calidad para ser aceptados, y hay otros que lamentablemente a veces requieren de hasta 5 revisiones. Yo les digo la verdad, no tengo inconveniente, o sea, porque bueno, alguien que lo terminó haciendo 4 o 5 veces, evidentemente lo termina aprendiendo, pero digamos, lo que les pido es que tratemos de minimizar las revisiones, y que cuando yo les haga la revisión y la devolución, normalmente siempre se los voy a hacer con comentarios al margen y con color. Por ejemplo, ustedes lo escriben en negro y yo si les voy a escribir dentro del texto, se lo escribo con azul. Entonces, que observen lo escrito en azul y tengan en cuenta los comentarios al margen, porque después me mandan la devolución, o sea, como segunda versión, y no le hicieron caso a los comentarios al margen. Entonces me obliga a una segunda revisión y ustedes una tercera envío y lo van haciendo con cuentagotas. Por ahí de 5 observaciones le prestaron atención a 3 y les quedan 2. Entonces, traten de prestarle atención a las observaciones para hacerlo una vez sola, en lo posible, ¿sí? Siempre se puede mejorar, eso es lo importante. Pero tratemos fíjense que ya tenemos unos cuantos equipos y bueno, eso va a demandar mucho trabajo. Bien, entonces, para finalizar, cuando el equipo manda un trabajo, cuando me escriba, por supuesto, si no es algo personal, particular, si tiene que ver con el equipo, el correo lo manda el referente, porque lo tiene que mandar uno solo, pero tiene que poner en copia a todos los integrantes. Porque cuando yo respondo, me garantizo de que mi respuesta le llegue a todos y no dependa de que el referente se los reenvíe. Porque puede pasar que la respuesta sea de atención rápida y el referente tal vez en ese momento no tenga internet o esté ocupado en otra cosa. Entonces, el resto de los integrantes lo pone. ¿Cómo ponerse en copia a alguien? Ustedes cuando escriben un correo,
Esperen un segundito que ahí le hago el simulacro. Bueno, acá por ejemplo ustedes están viendo mi correo electrónico donde yo les voy a escribir aquí, ¿no? Entonces vamos a suponer que yo le voy a escribir, qué sé yo, un correo a María Sol Rodríguez, pero también se lo voy a escribir al ingeniero Escaramuza y también se lo voy a escribir, qué sé yo, a Luis Gómez, son todos miembros de mi equipo de trabajo, ¿no? Fíjense. Entonces, ahí yo lo estoy escribiendo, se los estoy escribiendo de manera directa, pero si yo vengo acá, donde dice CC, ahí puedo, por ejemplo, voy a poner, por ejemplo, Valeria Sararol, que no se lo estoy escribiendo a ella, pero yo quiero que ella esté al tanto de lo que estoy haciendo. O sea, ella va a ver que está en copia, entonces se va a enterar. Pero no, vamos a suponer que yo le estoy pidiendo a María Sol, a Carlos y a Luis Gómez que me entreguen el reporte de tal cosa. Bueno, Valeria no está en ese reporte, pero sabe que lo estoy pidiendo. Por algo la estoy poniendo en copia. Entonces, ustedes pueden ser así. Pueden escribirme a mí solo y poner en copia a todos los integrantes, o directamente aquí donde dice para, me ponen a mí y a todos los integrantes al mismo tiempo. Eso lo deciden ustedes. ¿Se vio lo que dije? Bueno, así que esa es la manera, digamos, porque entonces yo cuando respondo me aseguro de que le llegó mi respuesta a todo el equipo. Entonces ustedes me tienen que mandar un correo con copia a todos los integrantes, o sea, lo manda el referente, así que tienen que definir ustedes quién va a ser el referente, y yo necesito, de acuerdo a la planilla de Excel, tener el correo, el correo de todos, y el nombre del referente y su celular. Entonces yo después completo la planilla. Una vez que la complete, la subo al Drive y la comparto. Ustedes van a poder acceder a la planilla, pero en calidad de vedores, digamos, solamente la van a poder ver, no van a poder editar, porque si lo pongo como editores se van a poner 8, 9, 10, se van a calificar ustedes y bueno, que también sería una actividad interesante para hacer, ¿no? No es fácil calificarse, ¿eh? Uno lo toma así a gracia, pero calificarse y calificar a otro no es sencillo, ¿eh? Bueno, también se puede practicar algo así. Bueno, muy bien. No tengo más nada que decir. Hoy hablé mucho yo, hablaron poco ustedes. Los próximos encuentros quisiera que empiecen a tomar protagonismo ustedes, ya sea por consultas, por inquietudes, pero también por cuestiones propositivas, ¿eh? A mí me gusta también tomar siempre datos de ustedes porque yo con eso puedo armar nuevas actividades para las cortes venideras, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la idea, de ir retroalimentando la asignatura y generando actividades novedosas que también les resulten de interés. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, algo que quiera hacer. Bueno, muy bien. Entonces, nos veremos el próximo viernes, ya acuérdense, con la primera de los docentes invitados, y durante la semana, bueno, si bien dice que la fecha de entrega es el 26, ustedes no tienen que esperar hasta esa fecha. Si ustedes terminaron una versión la semana que viene, me la mandan. Es decir, y yo le hago la devolución. Digamos, las devoluciones se hacen y ustedes la pueden corregir mientras sea antes de la fecha de entrega. Una vez que fue la fecha de entrega, esa es la versión final. Tal vez para la primera, bueno, si quedó muy mal, se las hago hacer de nuevo, pero la idea es que ustedes utilicen el tiempo previo hasta la fecha de entrega. Bien, bueno, espero que tengan un buen fin de semana y que inicien la semana mejor que lo que la terminan. Y bueno, cualquier cosa me escriben. Bueno, profe, nos vemos. Dale, profe, nos vemos. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, chao. Gracias, profe. Nos vemos.